Bueno, ahora vamos a desarrollar los puntos 1 y 2 de la bolilla 2, Teoría General de los Gastos y Recursos Públicos. Vamos a empezar entonces por el gasto público y lo podemos definir de una manera general como toda erogación que el Estado realiza en pos de satisfacer las necesidades públicas. Ya hablamos en material anterior sobre el tema de las necesidades públicas. Recuerdan que habíamos dicho que eran mutantes, cambiantes, bueno, que evidentemente hay demandas sociales, necesidades que cubrir por parte del Estado y que, como siempre decimos, todos estos puntos están relacionados. También tenía que ver, repasamos, con el hecho de hasta dónde el Estado interviene, es decir, hasta dónde satisface de manera directa estas necesidades públicas. Recuerdan ustedes diferentes pensamientos económicos, políticos, la postura del óptimo de Pareto, en fin, hay toda una serie de elementos que lo complementan. Ahora bien, dicho esto, nos podemos introducir en una descripción objetiva de la realidad cuál es el concepto que tiene que ver con la evolución de este gasto público. Y el mismo, reiteramos, ya en otro material anterior ya hemos visto que tiene que ver esto de la evolución del gasto público con las nuevas funciones o las funciones que en general el Estado realice. Va de suyo para poner ejemplos de cuestiones ya conocidas por ustedes, que en un Estado gendarme el gasto público era acotado, mínimo, mientras tanto que a través de las diferentes escuelas económicas y políticas posteriores, el mismo fue tomando el Estado, digo, una mayor injerencia y por lo tanto una mayor participación en la economía privada. Por lo tanto, es un concepto, reitero, mutable, cambiante. De cualquier manera, si decimos que toda derogación por parte del Estado, en sentido lato, va a ser gasto público, esto nos lleva necesariamente, ¿no?, a tener presente la otra vara con la cual tenemos que medir esta cuestión, que son precisamente las que se complementan con los puntos 3 y 4 de esta bolilla, que tiene que ver con los recursos. Es decir, ambos dos están íntimamente relacionados. En este esquema, y los derivo a cualquier libro de texto de la materia, ¿verdad? Hay una serie de clasificaciones del gasto público. Yo soy particularmente crítico del alcance de estas clasificaciones. Digo porque encajonan, estructuran temas que a veces son imposibles de precisamente encajonar. Pero bueno, nos sirven como para tener una idea, para aprender, para entender el concepto y ubicar en tiempo real, en el espacio, el alcance del gasto público. Para lo cual, de cualquier libro que ustedes lo vean está bien. Yo voy a utilizar un libro específico que es bibliografía que no está recomendada entre la general, pero que bueno, tiene que ver con elegir una de las tantas clasificaciones que hay. Es un libro del doctor Ricardo Fenochetto, Economía del Sector Público, pero no es, se los muestro, si alcanzan a verlo, ¿no? Digo, existen diferentes clasificaciones. Vemos algunas y reitero, lo remitimos a cualquier libro de texto. Gasto público por función. Me parece que esto tiene que ver entonces con las actividades que el Estado va a realizar. Puede ser educación, salud,
justicia, funcionamiento del Estado, vivienda, transporte, urbanismo. Después le vamos a complementar esto con un material para que ustedes completen un poco una distribución de gasto público. Pero digo, acá lo que debe quedar claro es qué clase de servicio público presta el Estado y la función que el Estado desarrolla. No estoy, fíjense en estos temas todavía, no estoy hablando de cuestiones cuantitativas, sino cualitativas. Estoy viendo las funciones del Estado. Entonces, esta es la primera clasificación por función. Después también lo podemos definir, que tiene mucho que ver con el federalismo fiscal, pero el federalismo fiscal mirado desde la óptica del gasto, no solamente de los recursos, como usualmente lo vemos o de mayor énfasis se pone. Digo esto porque obviamente el gasto público puede emanar en nuestro régimen republicano y federal del Estado nacional, provincial o municipal. Dicho esto en sentido lato y en sentido amplio. Bueno, acá hay un temita que muchas veces sería bueno verlo, pero es con otro tema que vamos a ver a continuidad, que es el tema de la eficiencia del gasto, ¿no? Pero bueno, lo dejamos por ahora en este punto. Recapitulamos: gasto por función, gasto por nivel de Estado, una clásica de ordinario y extraordinario que tiene en cuenta la temporalidad de este gasto público. En fin, obviamente que si ponemos un ejemplo relacionado con la definición del gasto por función, vamos a ver que el gasto en salud, si ustedes quieren, en nuestro país va a ser constante, es ordinario, o en educación. Mientras tanto que, para poner un ejemplo bélico, gasto público ante catástrofes, como puede ser una guerra, ¿no? o bueno, incluso algún tipo de fenómeno natural, ese es, o serían, por definitiva, extraordinarios. Sí nos sirve ahora la realidad de este virus que estamos atravesando, el COVID-19, para que ustedes vean que, en definitiva, lo que existe, pero ya reitero, no tiene que ver con el tipo de gasto, sino ya con lo cuantitativo. Digo, acá vamos a ver entonces que hay un gasto extraordinario en determinados aspectos de lo que es la salud de la población. Sencillito, hay que ir a comprar alcohol en gel, respiradores. Bueno, imagínense que dentro de lo que es el gasto global de salud no estaría previsto este gasto que tenemos seguramente que sea extraordinario. Desde el punto de vista económico se puede abrevar en otra clasificación, que es aquella que habla de productivos o de transferencias. Esto, reitero, desde el punto de vista económico, los productivos tienen como una contraprestación para el Estado, es decir, que adquiere bienes o servicios, y eso hace que se produzca un incremento de lo que se llama la renta nacional, es decir, hay un incremento del patrimonio del Estado por esa incorporación de bienes o servicios. Ejemplos siempre sencillos: cuando en su momento el Estado Nacional resuelve adquirir una parte de YPF, ¿verdad? Está haciendo un gasto público, porque es una erogación por parte del Estado, pero que a su vez le incorpora al Estado el valor de estas acciones de YPF. Es decir, se incrementa su patrimonio. Mucho, poco, esto depende de otros valores, pero hay una incorporación. Y por lo tanto, en esta clasificación pasaría a ser un gasto productivo. En cambio, los de transferencias no tienen aumento en la renta nacional. Esto siempre mirándolo desde lo que es efectos directos, ¿verdad? Puede haber que inmediatamente haya un incremento en la renta nacional, pero bueno, los ejemplos simples y sencillos, para no complicar el análisis, es cuando se hacen, por ejemplo, planes sociales, donde no hay contraprestaciones, o si las hay, no tienen necesariamente que ver con una actividad económica o productiva. Reitero, dicho esto de manera directa. Si alguna persona que recibe algún plan social debe, por ejemplo, asegurar la educación de sus hijos, bueno, obviamente que con el tiempo la educación tiene un efecto en la economía también.
Pero en este primer momento, como estamos analizando, como les dije, encajonando un poco estas cuestiones, hay una erogación a través de la asignación universal y no existe una contraprestación efectiva que genere un aumento de la renta nacional directa. También mirándolo desde el punto de vista económico, y es la última en la cual vamos a brevar de estas clasificaciones, porque hay más, pero bueno, no es esta la idea, reitero, la idea es una remisión a cualquier libro, pero son los de inversión o capital, otra clasificación, gastos de inversión o de capital, o corrientes u operativos. El corriente, obviamente, que es aquel que conlleva o representa los gastos necesarios que el Estado tiene que realizar para sus actividades, las actividades que desarrolla el Estado. Digamos entonces, ejemplos sencillos, los corrientes u operativos también se llaman, sería el pago de salarios o sueldos a los empleados públicos o que desarrollan actividades para el Estado. Nuestro salario universitario entraría dentro de este concepto. Por el contrario, los gastos de capital o de inversión son aquellos que básicamente se destinan a bienes durables, es decir, no bienes que tienen un consumo inmediato. Y estos bienes va a tener, por ejemplo, una duración que se va a extender en el tiempo. El consumo de ese bien durable va, por parte de la comunidad, va a ser utilizado o prorrateado en un periodo de tiempo superior al año, ¿verdad? No vamos a poner ejemplo, pero reitero, todas estas clasificaciones son, en todo caso, siempre discutidas y a veces estos límites no son tan sencillos, no sencillos. Porque un poquito lo que decíamos hoy, chicos, un gasto en educación, bueno, yo lo puedo mirar de manera inmediata, digo, bueno, en principio me pongo en un presupuesto, que ya vamos a ver que el presupuesto es una estimación de ingresos y una autorización de gastos en un periodo determinado, anual, pero digo, bueno, necesariamente, como ya fue dicho, un gasto en educación puede ser en principio un gasto corriente o operativo en mantener el servicio educativo, pero que a mediano plazo produzca otro tipo de beneficios para el Estado en general. Bueno, no sigo con clasificaciones, hay varias más. Obviamente que ahora sí, o no tan obviamente, quiero decirles que vamos a ver dos o tres cuestiones. Primero, referidas al tema del gasto público, una que ya más o menos les adelanté, que es el tema, bueno, de la legitimidad del gasto público, más allá de la legalidad. La legalidad va a estar salvada con la cuestión del presupuesto, y si no hay presupuesto, con las maneras legales para permitir que el Estado siga funcionando. Es como nos está pasando este año, que no tenemos presupuesto vigente en 2020, sino que se ha reconducido el del 2019. Pero ya lo veremos en la bolilla 3. Pero digo, más allá de la legalidad está la legitimidad, ¿verdad? Y esto nuevamente me tengo que remitir a las necesidades sociales, porque obviamente, más allá de que dijimos que no es un número clausus, es un número que puede variar o cambia, de hecho, en el tiempo, lo cierto es que el Estado como tal justifica su actuación, y más allá de la medida de la misma, cuando esos gastos son en beneficio de la comunidad. Para lo cual, en ese contexto, es un límite importante. Nuevamente, chicos, si vamos a los ejemplos, habrá casos que son difíciles de encajonar, o son opinados, como se dice ahora. Imagínense
adquisición de una flota para traslado del presidente, por ejemplo. Ahí van a ver que, bueno, y es necesario, no es necesario, es nada más que una cuestión económica, es una cuestión de seguridad personal de quien, el primer mandatario de la nación. Bueno, se puede medir y se puede ver desde las diferentes variables. Pero sí hay un tema aquí que sobrevuela toda esta cuestión y que lo vamos a dejar planteado, pero que en definitiva es importante, que es el tema de la eficiencia y la eficacia, si ustedes quieren, del gasto público. Ahí hay que verlo porque esto es un poco una cuestión que a veces parece que el Estado no siempre logra una eficiencia en atender las finalidades por diversas cuestiones, pero vamos a poner un solo ejemplo para clarificar. Muchas veces se ve que hay superposición de tareas que cumple el Estado en diferentes estamentos nacionales, o sea, digo más que nacionales, de estados, ¿no? Muchas veces. Le pongo un ejemplo, no hago juicio de valor, que esté bien o que esté mal, pero fíjense que hay oficinas de defensa del consumidor a nivel nacional, a nivel provincial, a nivel municipal. Digo, si bien está claro que hay un ámbito de competencia diferente en los tres, bueno, todo esto podría ser objeto de análisis a ver si está atendiendo eficientemente. Y si vamos a la eficacia, es precisamente eso. Una vez que está el gasto y está creada la burocracia, que valga recordar, obviamente, tiene su importancia porque también es gasto público para generar lo que son oficinas, muebles, recursos humanos, ¿verdad? Digo, luego, esa organización tripartita está bien, no está bien. Por eso acá les digo en el tema de gasto público hay mucho de federalismo también, hay mucho de federalismo fiscal, pero mirado desde el punto de vista del gasto público y corremos el mismo riesgo que en el federalismo cuando lo miramos desde el punto de vista de los tributos. El riesgo es siempre el mismo y es caer en un centralismo cuando precisamente el régimen republicano y federal, todo el federal, que prevé nuestra Constitución, estaría hablando de otro sistema, ¿no? Entonces, bueno, estos conceptos de legalidad, legitimidad, eficiencia y eficacia del gasto público son también elementos que sobrevuelan estas consideraciones sobre el gasto público. Aquí vamos a hacer una pequeña mención respecto al tema del crecimiento del gasto público. Me voy a remitir, nosotros trabajamos siempre con cifras oficiales, con esto de la estadística que ya también mencionamos, y la estadística nos plantea que vamos a ver que el gasto público, medido en términos cuantitativos, salvo alguna serie allá por la década del 90, siempre fue en aumento. Estoy hablando del aspecto cuantitativo, es decir, estoy midiendo en cantidad de dinero, ¿no? O sea, el gasto público siempre vino en aumento, por lo menos desde que hay estudios representativos, si ustedes quieren, desde la década del 90 hasta la actualidad. Ahora, ojo, porque eso no significa que haya aumentado, digamos, en términos reales, ¿verdad? Es decir, la forma clásica de medir luego la cantidad de dinero que el Estado eroga es en relación con el Producto Bruto Interno, con la totalidad de bienes y servicios que produce un país, y en este contexto entonces es cuando vemos que hay una variable ya que complementa solamente la cantidad de dinero, es decir, ver cuánto se ha gastado pero medido contra lo que el país produce. Si el país produce menos, aunque el gasto público no aumente mucho, su representatividad va a ser mayor, su porcentaje va a ser superior. Si por el contrario el país crece, la producción de bienes y servicios de la nación, que es lo que estamos analizando ahora básicamente, crece, obviamente aunque aumente el gasto público, cabe la posibilidad, digo, que mayor cantidad de dinero represente un porcentaje menor en el Producto Bruto Interno. Ni que hablar, chicos, que ya además de esta variable está el tema de la depreciación de la moneda. Fíjense que yo les hablé que, bueno, se puede abrevar y analizar una serie de
de serie económica, digo estadística, del 90 hasta el 2018 por lo menos, pero lo cierto es que ni que hablemos que esa cantidad de dinero está representada en una unidad de moneda que ha tenido grandes modificaciones en su valor. Si por ejemplo lo medimos con el dólar, remaneo ejemplo de que en la década del 90 un peso, un dólar, y hoy sabemos que es un peso 60 y pico, un dólar, perdón, 65 pesos argentinos. En fin, como ustedes verán entonces, para medir un crecimiento o no, hay que mezclar o ver varias variables. Y luego, todavía para complejizar un poco más el tema, está la cuestión de la calidad de este gasto. Que crezca simplemente no nos alcanza. Luego habría que analizar cuáles fueron los motivos del crecimiento. Es decir, para poner ejemplos actuales de nuestra realidad nacional, el notorio incremento en los últimos años del servicio de la deuda externa, o si ustedes quieren, desde el punto de vista social, el crecimiento del gasto público que va a generar o genera, de hecho, el aumento de la pobreza. Digo, no solamente es que aumenta, sino también habría que analizar en qué aumenta. Pero bueno, el crecimiento del gasto público ha sido constante, más o menos está. Lo que se nota en los últimos años es una influencia muy superior a otros en su relación con el Producto Bruto Interno, porque el país no viene creciendo ya hace varios años. Bueno, termino punto 1 y vamos a cortar acá este video, pues está siendo muy largo, y simplemente para que vean el tema de las causas del crecimiento del gasto público, ya ustedes se las imaginan, en los libros está, pero los autores toman nuevamente diferentes clasificaciones. Las clásicas son aumentos reales, aumentos aparentes, aumentos relativos. Una causa real de aumento de gasto público hoy por hoy sería, chicos, el aumento necesario en salud por la pandemia que atravesamos, sin duda. Después hay algunos que son aparentes, ¿no? Bueno, parece que aumenta la cantidad, como les decía antes, pero cuando lo mido con los bienes y servicios que adquiere el Estado, el resultado no da un aumento, es decir, las unidades de medida que puedo tener el Estado siguen siendo las mismas. Acá tenemos los ejemplos de la inflación. El Estado, que es un actor más en la economía, tendrá que comprar bienes y servicios, y cuando tiene que comprar una impresora o una PC, al haber proceso inflacionario le sale más caro. Para comprar la misma unidad de medida, una PC o una impresora, tuvo que erogar mayor cantidad de dinero. Y los relativos serían aquellos que, bueno, que en principio generan un aumento de este gasto, pero que luego en el tiempo, como ya habíamos insinuado hace un ratito, se obtiene una retribución para el Estado, ¿no? Un aumento de la población al principio nos va a generar una necesidad de un mayor gasto en la atención de recién nacidos, ya sea vía hospitales, vía atención médica, servicios sociales, para la correcta nutrición del recién nacido en sus primeros años, pero luego, cuando ya ese sujeto atraviese por todos los procesos educativos y se incorpore a la masa laboral, obviamente que de alguna manera ese gasto público inicial se va a ver, no sé si compensado, pero cuanto menos va a estar relacionado con lo que este sujeto después produzca en beneficio del país, del Estado en general, reitero, con su incorporación al mercado de bienes y servicios. Ya sabemos que otro de los problemas de nuestro país, muy serio, muy grave, es el trabajo en negro, así denominado. Bueno, voy a cortar acá porque se ha hecho medio largo. Es bolilla 2.1, lo que acabamos de ver, y sigo en un ratito.